Hola a todos, ¿cómo están? En este video vamos a hacer un análisis en profundidad sobre la acción de Alibaba. Vamos a comenzar primero con la parte técnica y quiero mostrarles cómo se ve el gráfico en marco diario. En este caso vemos que el precio está realmente en mínimos, su precio actual es de $73.56. Vemos que está prácticamente en mínimos, vamos a marcar aquí la zona de soporte aproximada. Ahí está. Acá tenemos el gráfico en marco semanal. Este gráfico tiene información desde un poco antes del año 2015, que fue cuando la empresa comenzó a cotizar en la bolsa de Nueva York en el NYSE como ADR. Podemos ver que prácticamente está en mínimos históricos. Vamos a indagar un poco en el contexto de por qué el precio de esta acción puede estar así. Primero tenemos que el mercado minorista chino está bastante saturado, ya que Alibaba no es el único o la única empresa que se dedica a este tipo de rubro. También tenemos a JD.com o a Douyin Mall, que es propiedad de TikTok. Después, como ya sabemos y lo hemos estado hablando, China está enfrentando una debilidad macroeconómica. Además, hay presión deflacionaria, ya que los últimos datos de inflación en China han sido negativos. Por otro lado, los salarios son más bajos y se ha generado una guerra de precios, lo que hace que los precios cada vez bajen y bajen más, apoyando aún más la presión deflacionaria. Todos estos factores y otros más han contribuido a que este minorista esté con su acción por los suelos. Pero obviamente no todo es gris. Hay noticias buenas con respecto a esta empresa. Por ejemplo, DingTalk de Alibaba lanza una aplicación para el casco de Apple, ese nuevo que se ha lanzado que se llama Vision Pro. Alibaba también ha tomado la decisión de desinvertir en unidades de negocio que daban pérdida para poder recomponer su nivel de ingresos. Por otro lado, hace ya tiempo Alibaba ha empezado con un programa de recompra de acciones, lo cual es muy positivo porque saca acciones de circulación y hace que cada vez sean más escasas. Por lo tanto, mientras un bien, en este caso una acción, mientras más escaso sea, su precio tiende a subir más. Y también Alibaba ha presentado una nueva inteligencia artificial para poder competir con Alphabet y Amazon. El día de hoy, Alibaba ha publicado sus resultados empresariales del último trimestre del año pasado 2023. Los resultados son un poco mixtos. Los beneficios por acciones han tenido una sorpresa negativa, que es pero los ingresos han sido positivos. En este caso, obviamente, remarco, son los datos del último trimestre. Ahora vamos a hacer una revisión histórica para poder entender un poco más el contexto. Además de la publicación de resultados, Alibaba ha confirmado hoy que va a continuar con su programa de recompras por unos 25.000 millones de dólares. Por lo tanto, estamos viendo buenas noticias que pueden dar una buena demanda a las acciones de esta empresa. Vamos a ver ahora los informes de los estados contables de Alibaba para tener una visión más general. En este caso, comenzamos con el estado de resultados, donde nos muestra las barras azules, que son los ingresos totales, que podemos ver que desde el año 2016 vienen con un buen crecimiento y el año 2022, que es el último dato que se tiene, hubo un leve receso. Pero dentro de todo, la parte de los ingresos totales está bien. Después tenemos en celeste los beneficios brutos, en naranja beneficios o ingresos por explotación, en violeta los ingresos antes de impuestos y en amarillo los ingresos netos. ¿Qué diferencia hay entre estos ingresos? Al ingreso total, si le restamos el costo de los bienes, obtenemos el ingreso bruto. Si le restamos los gastos de explotación, tenemos los ingresos por explotación. Después los ingresos no operativos y tenemos los ingresos antes de impuestos. Y restando impuestos, recién ahí obtenemos los ingresos netos. Realmente lo que a nosotros nos interesa es ver la relación que hay entre el ingreso total y el ingreso neto, y es eso lo que vamos a ver ahora. Acá ya podemos ver la imagen de la diferencia entre el ingreso total que tiene la empresa desde el año 2016 en relación al ingreso neto, es decir, la ganancia que realmente le queda disponible. Vamos a ver ahora el estado de situación patrimonial. Tenemos en azul los activos totales, en celeste los pasivos y en naranja el capital. En este caso esto es muy interesante porque vemos que los pasivos
es decir, todo lo que es deuda, es bastante menor que el activo, lo cual es muy positivo para la empresa y su estructura. Acá les quiero mostrar un poco más sobre la situación financiera de esta empresa y podemos ver cómo está la relación entre los activos y los pasivos, tanto en el corto plazo como en el largo plazo. En este caso vemos que en ambos casos el activo es superior, que significa que esta empresa tiene un bajo endeudamiento en relación a su activo. En el corto plazo, al poder hacer frente a sus deudas, significa que la empresa es líquida, que tiene liquidez. Y al poder hacer frente a sus deudas en el largo plazo, significa que la empresa es solvente. Analizando los estados contables, podemos también ver un indicador que es muy interesante y es el valor contable de la acción. En este caso, según los datos anuales, vemos que este valor ha ido incrementando, se ha aplanado un poco el crecimiento en el año 2022 y podemos ver en este caso que el último valor que tiene para 2022 es de $56,13 cada acción. Ese es el valor contable. ¿Qué significa valor contable? En el caso de que, por ejemplo, la empresa quebrara y tuviese que disolverse, ese es el valor que se le asigna a las acciones. Se habrán dado cuenta que este valor contable es bastante inferior al valor que tiene hoy la acción, que está en unos $73. ¿Y esto por qué pasa? Porque este es el valor, estos $56, es el valor que quedaría si se vendieran todos los activos y se pagaran absolutamente todas las deudas. Eso es lo que quedaría para los inversionistas. Ahora, por último, vamos a ver el estado de flujo de efectivo. Acá tenemos tres colores diferentes. Tenemos en azul el efectivo procedente de la actividad operativa, básicamente el dinero que le ingresa a Alibaba por su actividad principal. Esto obviamente mientras más grande sea y si tiene un crecimiento es mejor. Después tenemos en celeste que tenemos todos esos datos que están en negativo, es decir, que significa que hay salida de dinero y ese dinero sale por actividades de inversión. Esto significa que la empresa está invirtiendo en este momento, está gastando dinero en eso. Y en naranja, que está el efectivo que es procedente de actividades de financiación, en este caso, si entra el dinero, significa que está entrando dinero para financiarse y si sale, significa que está pagando deudas por financiación previa. Con respecto a los estados de flujo de efectivo, el free cash flow o flujo de efectivo disponible, vamos a decir que es el dato más interesante porque muestra el dinero que realmente tiene la empresa y en este caso podemos ver que ha tenido un buen crecimiento, en 2021 bajó, pero en 2022 se ha recuperado. Mientras esto tenga una tendencia positiva, significa que es muy bueno para la empresa. Quiero mostrarles ahora un poco de información sobre lo que es la estructura del capital. Acá vemos que el casi 100%, obviamente un poco menos, el 99.58% de todas las acciones son capital flotante, es decir, que está a disposición del mercado para su compra y su venta. Esto es bueno porque si la mayoría de las acciones estuviesen en manos de sus fundadores o familiares, significa que hay mucha capacidad de manipulación del precio. En este caso, con Alibaba esto no pasa. Viendo un poco más la estructura de capital, podemos ver en verde está la capitalización total de mercado, en naranja la deuda, que vemos que es bastante pequeña, y después de otros conceptos como intereses minoritarios, efectivo y equivalentes, tenemos el valor de la empresa, que es 155.20 billones de dólares. Eso es lo que vale la empresa hoy. Hace un rato hablábamos del programa de recompras. Esto es muy interesante. Cuando hay recompra de acciones, lo que vamos a ver es que el total de las acciones ordinarias en circulación empieza a bajar. Entonces, mientras nosotros veamos que la tendencia de esto es bajista, es muy bueno para el futuro del precio. Vamos a ver ahora algunas estadísticas. Vamos a centrarnos en los ratios de valoración de forma anual. Vamos a comenzar primero en azul el ratio de precios sobre beneficios. En este caso, mientras este indicador más alto sea, es peor porque significa que la acción está demasiado sobrecomprada. Obviamente tampoco es bueno que este dato sea muy bajo porque implica que el precio de la acción básicamente está muy por los suelos. En este caso es bastante saludable la fluctuación de esta línea azul y lo mismo pasa con
el ratio del precio sobre el flujo de efectivo. Acá tenemos otro ratio que muestra un comportamiento similar, que es el ratio precio sobre ventas. Vamos a ver ahora otros ratios, pero ya pasamos a los que son de rentabilidad. Acá muestra el porcentaje de rentabilidad que tiene la empresa sobre sus activos, sobre su capital, que lo vamos a marcar, sobre sus activos, sobre su capital y sobre el capital invertido. Esta es la rentabilidad que generan. Siguiendo con los ratios de rentabilidad, ahora vamos a ver los márgenes y vamos a centrarnos solamente en dos, que es el margen bruto y el margen neto. Recordemos que el margen neto es lo que realmente queda de ganancia luego de pagar todos los costos. En este caso significa que de todo el dinero que le ingresa a Alibaba, el 12.33% le queda limpio como ganancia y el 36,79% es el que le queda luego de pagar los costos de la venta y producción. Con respecto a su política de dividendos, Alibaba no venía pagándolos desde el 2016 hasta el 2021. Recién en el año 2022 comenzó a abonar, lo cual es bastante interesante, sobre todo para aquellos inversionistas a largo plazo que buscan obtener algún beneficio, además del posible aumento en el valor de la acción. También buscan tener dividendos. Vamos a ver cómo vienen las perspectivas o previsiones de beneficios y de ingresos hasta el año 2026. Acá podemos ver que Alibaba ha tenido unas idas y venidas, sobre todo el año 2022 ha sido un poco flojo, pero se espera que haya un crecimiento en el beneficio por acción hasta el año 2026. Lo mismo ocurre con la parte de sus ingresos. Si lo vemos de forma anual, hay previsiones de que el ingreso aumente hasta el año 2026 y previamente había estado aumentando, pero tuvo un pequeño retroceso, como ya hemos visto en varias ocasiones, en el año 2022. Ahora vamos a analizar cuáles son las fuentes de ingreso que tiene Alibaba. Y podemos ver que la gran mayoría, que es este color azul, es el que ingresa del comercio minorista de China. Obviamente hay otras unidades de negocio donde ahí podemos ver bien el detalle de cada una de ellas, pero no tienen tanta relevancia como el comercio minorista en China. Y esta es la parte que menos me gusta de esta empresa, y es que su actividad se desempeña solo en China. Podemos ver que solo está presente en este país. Estaría muy bueno que esta empresa pueda expandirse al resto del mundo. Sabemos que China está atravesando una situación macroeconómica muy complicada. Entonces, que una empresa solo pueda desempeñarse en un país con estas características quizá no es tan bueno. Pero obviamente China es un país muy grande, es la segunda economía del mundo y por eso hay una confianza de que todo se mejore y se recupere. Después de toda la información que hemos visto, podemos ver que a nivel de estados contables y a nivel ratios, la empresa está bastante sólida, no tiene grandes problemas. Obviamente es víctima de un país que está muy complicado y también está con una situación de mucha competencia y un mercado saturado. Obviamente esto se ve reflejado en un precio que está prácticamente por los suelos. Quiero saber qué opinas vos sobre esta empresa. ¿Realmente crees que en el futuro puede llegar a subir? Si realmente estás convencido de que esta empresa es fuerte, el precio está en un momento justo para entrar, obviamente para entrar en compra y con una perspectiva de largo plazo, ya que las previsiones tanto de ingreso como de beneficio por acción son buenas y son alcistas. En el caso de que no te convenza esta acción, obviamente es mejor no ingresar. Cada vez que hacemos análisis de empresas hay que ver sí o sí toda esta información contable, ver la parte técnica y leer noticias para ver qué viene sucediendo. Y eso es todo por este video, espero que te haya gustado, que me sigas en mis redes y déjame tu comentario ante cualquier duda que tengas. Hasta la próxima.